Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Audio 2. 3. Al día siguiente se levantó tarde, después de un sueño agitado, pero el sueño no le había dado nuevas fuerzas. Se despertó bilioso, irritable, de mal humor, y miró su cuartucho con odio. Se trataba de una jaula diminuta de unos 6 pasos de largo. Tenía un aspecto deprimente, con aquel papel amarillento, lleno de polvo, medio desprendido de las paredes, y era tan bajo que un hombre medianamente alto no podía estar allí tranquilo, pensando a cada momento que iba a darse con la cabeza en el techo. El mobiliario estaba en consonancia con el cuarto. Además de 3 sillas viejas y más bien cojas, había una mesa pintada en un rincón, con algunos cuadernos y libros. Solo por el polvo que acumulaban, era evidente que nadie los había abierto en mucho tiempo. Por último, un sofá grande y desmañado ocupaba casi toda la pared y la mitad del espacio disponible. En su día lo habían tapizado de percal, pero ahora estaba hecho jirones y Raskolnikov lo usaba como cama. Muchas veces dormía vestido, sin sábanas, cubierto con su viejo y ajado abrigo de estudiante, con la cabeza apoyada en un pequeño cojín, debajo del cual metía toda la ropa interior que tuviera, tanto limpia como usada, para alzarlo un poco más. Enfrente del sofá había una mesita pequeña. Era difícil caer más bajo y vivir con mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado anímico, incluso disfrutaba. Había decidido aislarse de todo el mundo, como una tortuga en su caparazón, y hasta la cara de la criada que tenía la obligación de servirle y que de vez en cuando asomaba la nariz a su cuarto, le revolvía las tripas y le producía convulsiones. Es lo que suele ocurrirles a ciertos monomaníacos que se concentran exclusivamente en una idea. Hacía 2 semanas que su patrona había dejado de mandarle las comidas y hasta el momento no había pensado en bajar a pedirle explicaciones, aunque se quedara sin comer. Nastasia, la cocinera y única criada de la patrona, estaba encantada con esa actitud del inquilino. Ya no tenía que ocuparse de limpiar y barrer su cuarto y se limitaba a pasar la escoba una vez a la semana, de casualidad. Era ella la que acababa de despertarlo. «¡Levanta! ¿Qué haces durmiendo?», le gritó. «Ya son más de las 9. Te he traído té. ¿Quieres una tacita? Hay que ver, estás en los huesos». El inquilino abrió los ojos, se estremeció y reconoció a Nastasia. «¿Y este té me lo manda la patrona?», preguntó incorporándose despacio en el sofá con aire enfermizo. «La patrona, ¿qué cosas tienes?». Le puso delante su propia tetera rajada, llena de té aguado, y le dejó 2 terrones amarillentos de azúcar. «Anda, Anastasia, coge esto, por favor», dijo después de rebuscar en el bolsillo, pues había dormido vestido, y sacar un puñado de monedas. «Y baja a comprarme un panecillo. Y tráeme del charcutero, aunque sea un poco de colbasa, del más barato». «El panecillo te lo traigo ahora mismo, pero ¿no prefieres un poco de shchi en vez de kolbasa? Está muy buena, es de ayer. Ayer te guardé, pero viniste tarde. Muy buena». Una vez que le trajo el plato de shchi y él se puso a tomarlo, Nastasia se sentó a su lado en el sofá y empezó a parlotear. Era una aldeana y hablaba por los codos. «Praskovia Pavlovna quiere ir a la policía a presentar una denuncia contra ti», dijo. Él frunció con fuerza el entrecejo. «¿A la policía? ¿Qué es lo que quiere?». «No le pagas ni dejas el cuarto. Está claro que es lo que quiere». «Maldita sea, es lo único que me faltaba», refunfuñó con dientes rechinando. «No. En estos momentos no me viene nada bien. Es idiota», añadió en voz alta. «Hoy mismo bajo a hablar con ella». «Seguro que es idiota igual que yo. Pero tú, tan listo que eres, ¿qué haces ahí tirado como un saco que no se te ve el pelo?
Antes, según dices, dabas clases a unos niños. ¿Por qué ya no haces nada? Sí hago algo, dijo Raskolnikov de mala gana con sequedad. ¿Qué haces? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Pienso, respondió con toda seriedad después de un silencio. Nastasia se partió de la risa. Era una mujer risueña y cuando la hacían reír, se reía en silencio, sacudiéndose y estremeciéndose con todo el cuerpo, hasta que le entraban mareos. ¿Y qué? ¿Has ganado mucho dinero pensando? Acertó por fin a articular. Sin botas no puedo ir a dar clases. Además, lo detesto. No muerdas la mano que te da de comer. Pagan una miseria por las clases. ¿Qué iba a hacer con unos cuantos kopecks? Siguió diciendo él con desgana, como en réplica a sus propias reflexiones. ¿Pretendes ganar una fortuna de golpe? La miró de un modo extraño. Sí, una fortuna, respondió con firmeza tras una breve pausa. Bueno, no corras tanto, que me asustas, das mucho miedo. Entonces, ¿te traigo ese panecillo o no? Como quieras. Ah, se me olvidaba. Ayer cuando no estabas te llegó una carta. ¿Una carta? ¿Para mí? ¿De quién? No sé de quién. Tuve que darle 3 kopecks míos al cartero. No vas a devolvérmelos. Tráemela. Tráemela, por el amor de Dios, gritó Raskolnikov muy agitado. ¡Ay, señor! Un minuto más tarde allí estaba la carta. En efecto, era de su madre, de la provincia de R. Palideció al cogerla. Hacía mucho tiempo que no recibía cartas, pero en ese momento el corazón se le encogió por una razón distinta. Nastasia, márchate, por el amor de Dios. Toma tus 3 kopecks, pero por el amor de Dios, márchate de una vez. La carta temblaba en sus manos. No quería abrirla en su presencia. Deseaba estar a solas con esa carta. Una vez que Nastasia salió rápidamente, se llevó la carta a los labios y la besó. Después estuvo contemplando un buen rato la dirección, escrita con aquella letra menuda y un poco inclinada, tan familiar y tan querida de su madre, de quien había aprendido en su día a leer y escribir. No se apresuraba, parecía tener miedo de algo. Por fin la abrió. Era una carta extensa y gruesa, de 2 loti, 2 grandes hojas de papel escritas con una letra diminuta y apretada. Mi querido Rodia, le escribía la madre. Hace ya más de 2 meses que no charlaba contigo por carta, cosa que me ha hecho sufrir y hasta me ha impedido dormir alguna noche, pensando. Pero seguro que no me culpas por este silencio involuntario mío. Tú sabes cuánto te quiero. Dunia y yo solo te tenemos a ti. Tú eres todo para nosotras, nuestra única esperanza, nuestra ilusión. Lo que lamenté saber que habías dejado la universidad hacía ya unos meses por falta de recursos con los que mantenerte y porque habías perdido tus clases y tus otros medios de vida. ¿Cómo iba a poder ayudarte con mi pensión anual de 120 rublos? Los 15 rublos que te mandé hace 4 meses se los pedí prestados, como bien sabes, a un comerciante de esta ciudad, Afanasi Ivanovich Bagrushin, a cuenta de esa misma pensión. Es un buen hombre y además fue amigo de tu padre. Pero, habiéndole autorizado a cobrar la pensión en mi nombre, he tenido que esperar a que quedara saldada mi deuda, cosa que acaba de suceder, y por eso no he podido mandarte nada en todo este tiempo. Pero ahora, alabado sea Dios, creo que podré volver a mandarte algo. Es más, podemos incluso congratularnos de nuestra fortuna, algo de lo que me apresuro a informarte. En primer lugar, seguro que no te imaginas, querido Rodia, que hace ya 1 mes y medio que tu hermana está viviendo conmigo y ya no vamos a separarnos. Gracias a Dios, sus padecimientos han terminado.
Pero voy a contártelo todo por orden para que sepas cómo ha ocurrido todo y todo lo que hasta ahora te habíamos ocultado. Cuando me escribiste, hace ahora 2 meses, que le habías oído comentar a alguien que al parecer a Dunia la trataban con mucha desconsideración en casa de los señores Svidriagilov, y me pedías explicaciones más precisas, ¿qué podía yo responderte? Si te hubiera contado toda la verdad, muy probablemente lo habrías dejado todo y habrías venido a casa, aunque fuera a pie, porque conozco tu carácter y tus sentimientos, y sé que jamás habrías consentido que ofendieran a tu hermana. Yo misma estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Yo tampoco conocía entonces toda la verdad. Lo peor del caso es que Dunechka, al entrar el año pasado en esa casa como institutriz, cobró un anticipo de 100 rublos, con la condición de que cada mes se le dedujera una parte de su salario, de modo que no podía dejar este trabajo antes de haber saldado la deuda. Esta suma, ahora puedo explicártelo todo, mi precioso Rodia, la había solicitado principalmente para enviarte 60 rublos, que tanta falta te hacían por entonces y que, de hecho, te hicimos llegar el año pasado. En aquella ocasión te engañamos, te escribimos diciéndote que eran de unos ahorros anteriores de Dunechka, pero no era así, y ahora te lo comunico. Te comunico toda la verdad, porque la situación, gracias a la voluntad de Dios, ha cambiado repentinamente para mejor, y también para que veas lo mucho que te quiere Dunia y qué corazón más grande tiene. Es verdad que al principio el señor Svidriagilov la trataba con mucha desconsideración y le dirigió toda clase de burlas y despropósitos cuando estaban sentados a la mesa. Pero no quiero entrar en todos esos detalles desagradables para no preocuparte inútilmente, ahora que todo eso ha terminado. En resumidas cuentas, a pesar del trato noble y amable de Marfa Petrovna, la mujer del señor Svidriagilov, y de las demás personas de la casa, Dunechka lo pasó muy mal, sobre todo cada vez que el señor Svidriagilov se encontraba, de acuerdo con un viejo hábito regimental, bajo el influjo de Baco. Pero verás de lo que nos hemos enterado después. Imagínate que ese chiflado experimentaba hacía ya tiempo una pasión que ocultaba bajo una apariencia de descortesía y desdén. Es posible que sintiera vergüenza y horror de verse a sus años y siendo todo un padre de familia, presa de vanas esperanzas, y que por eso se irritara involuntariamente con Dunia. También es posible que con sus burlas y rudezas pretendiera únicamente ocultar toda la verdad a los ojos de los demás. Pero al final no pudo contenerse y tuvo la osadía de hacerle a Dunia una proposición abierta y vergonzosa, prometiéndole toda clase de regalos y muy especialmente dejarlo todo y marcharse con ella a otro pueblo y, quién sabe, al extranjero. Puedes imaginarte todo lo que tuvo que pasar. No podía dejar el trabajo así como así, ya no solo por la cuestión de la deuda, sino para evitarle un disgusto a Marfa Petrovna, que de pronto habría podido sospechar algo. Y en tal caso, Dunia habría sido la causante de la ruptura familiar. La propia Dunechka se habría visto implicada en un tremendo escándalo. Era algo inevitable. Había diferentes razones para que Dunia no pudiera pensar en marcharse de aquella horrible casa antes de 6 semanas. Tú ya las conoces, desde luego, y sabes lo inteligente que es y el carácter tan resuelto que tiene. Tiene además mucho aguante, y hasta en las situaciones más desesperadas sabe encontrar en su interior suficiente presencia de ánimo para no flaquear. Ni siquiera a mí me lo contó todo por carta, para no preocuparme, y eso que nos comunicábamos con frecuencia. El desenlace sobrevino inesperadamente. Marfa Petrovna, por casualidad, sorprendió a su marido en el jardín suplicando a Dunechka,
lo interpretó todo al revés y la acusó a ella, creyendo que toda la culpa era suya. A continuación, se produjo una escena terrible en el mismo jardín. Marfa Petrovna llegó a golpear a Dunia. No quiso escucharla y se pasó una hora entera gritando hasta que por fin ordenó devolverla a la ciudad, aquí conmigo, en una modesta telega campesina, a la que arrojaron todas sus cosas, la ropa de cama, los vestidos, todo de cualquier manera, sin doblar ni empaquetar. Y en ese momento se desató un aguacero y Dunia, insultada y muerta de vergüenza, tuvo que recorrer 17 verstas con un aldeano en una telega descubierta. Piensa ahora que podía haberte escrito en respuesta a esa carta tuya que recibí hace 2 meses. ¿De qué te iba a escribir? Estaba desesperada. No me atreví a escribirte, la verdad. Solo habría servido para que te sintieras triste, contrariado e indignado. Además, ¿qué podías hacer tú? Si acaso, arruinarte aún más la vida. Así que Dunechka me lo prohibió. Y de lo que era incapaz era de rellenar una carta con naderías, habiendo tanta amargura en mi corazón. Durante todo un mes no se habló de otro asunto en nuestra ciudad, y la cosa llegó tan lejos que Dunia y yo ya no podíamos ni ir a la iglesia por culpa de las miradas desdeñosas y de los cuchicheos, y hasta en voz alta se hacían comentarios en nuestra presencia. Todas las amistades nos dieron la espalda, nos retiraron incluso el saludo, y yo sabía de buena tinta que algunos dependientes y ciertos oficinistas tenían intención de ofendernos del modo más vil, embadurnando de brea el portal de nuestra casa, así que los caseros empezaron a exigirnos que dejáramos la vivienda. Todo esto era por culpa de Marfa Petrovna, que se las había arreglado para acusar y difamar a Dunia por toda la ciudad. Conoce a todo el mundo en esta población y ese mes estuvo viniendo aquí continuamente. Y como además es tan charlatana y le encanta airear todo lo que pasa en su familia y más que nada quejarse de su marido al primero que llega, cosa que no está nada bien, el caso es que en muy poco tiempo ya había dado a conocer toda esta historia no solo en la ciudad, sino también por el distrito. Yo caí enferma. Menos mal que Dunechka fue más fuerte que yo. Si hubieras visto con qué entereza lo afrontó todo y cómo procuraba consolarme y levantarme el ánimo. Es un ángel, pero gracias a la misericordia divina, nuestros tormentos han llegado a su fin. El señor Svidriaguilov ha recapacitado y se ha arrepentido, y compadecido sin duda de Dunia, le ha presentado a Marfa Petrovna una prueba completa e irrefutable de la inocencia de tu hermana. En concreto, una carta que ésta se había visto impelida a escribir y a entregarle, ya antes de que Marfa Petrovna los sorprendiera en el jardín, para evitar las explicaciones personales y las citas a escondidas en las que él seguía insistiendo. Esa carta, tras la partida de Dunechka, había quedado en manos del señor Svidriaguilov. En ella precisamente le reprochaba en un tono vehemente y con profunda indignación lo innoble de su conducta en relación con Marfa Petrovna. Le recordaba que era un padre de familia y, por último, le hacía ver la infamia que cometía atormentando y haciendo infeliz a una joven indefensa que en cualquier caso ya era suficientemente infeliz. En una palabra, querido Rodia, esa carta estaba escrita con tal nobleza y resultaba tan conmovedora que lloré al leerla. Y aún hoy sigo siendo incapaz de leerla sin derramar lágrimas. Además de eso, también vino en ayuda de Dunia, finalmente, el testimonio de los criados, que, como suele ocurrir, habían visto y sabían bastante más de lo que el señor Svidriaguilov suponía. Marfa Petrovna se quedó completamente aturdida.
nuevamente fulminada, como ella misma nos confesó, pero ya no tenía ninguna duda de la inocencia de Dunechka y al día siguiente, domingo, fue derecha a la catedral, le pidió a Nuestra Señora de rodillas y con lágrimas en los ojos que le diera fuerzas para soportar esa nueva prueba y cumplir con su deber. Después, nada más salir de la catedral sin detenerse en ninguna otra casa, vino directamente a vernos, nos lo contó todo, lloró amargamente y plenamente arrepentida, abrazó a Dunia y le rogó que la perdonase. Aquella misma mañana, sin perder un instante, después de dejar nuestra casa, fue visitando todas las casas de la ciudad y del distrito y en todas partes, en los términos más elogiosos para Dunechka, sin poder contener las lágrimas, restauró la inocencia de ésta, así como la nobleza de sus sentimientos y de su conducta. Es más, fue mostrando y leyendo a todo el mundo la carta que tu hermana le había escrito de su puño y letra al señor Svidriagilov, y hasta permitía que la copiaran, algo que a mí ya me parece excesivo. Así pues, estuvo varios días ocupada en visitar a todo el mundo en la ciudad, ya que algunos se habían sentido ofendidos porque había dado preferencia a otros, y de ese modo se establecieron turnos por los que en cada casa la esperaban antes de que apareciera y sabían que tal o cual día Marfa Petrovna iría a leerles la carta. Además, con ocasión de cada lectura volvían a reunirse algunos que ya habían tenido ocasión de escuchar varias veces lo que decía la carta, tanto en su propia casa como en las de sus conocidos a su debido momento. En mi opinión, muchas de aquellas cosas estaban de más. Pero Marfa Petrovna tiene ese carácter. En cualquier caso, había restablecido íntegramente el honor de Dunechka y toda la ignominia de este asunto, había dejado una mancha indeleble en su marido, como principal culpable, tanto que hasta sentía lástima de él. La gente se mostró demasiado severa con ese botarate. Enseguida empezaron a ofrecerle a Dunia que diera clase en una serie de casas, pero ella no quiso. Todo el mundo en general empezó a tratarla de pronto con la máxima consideración. ¡Ay! Todo eso contribuyó decisivamente a que se produjera ese suceso inesperado, gracias al cual está cambiando, por así decir, todo nuestro destino. Debes saber, querido Rodia, que a Dunia le ha salido un pretendiente y que ella ya le ha dado su consentimiento, lo cual me apresuro a comunicarte sin más dilación. Y aunque el asunto se ha resuelto sin consultarte, estoy segura de que no vas a echárnoslo en cara, ni a tu hermana ni a mí, pues tú mismo te darás cuenta de que nos habría sido imposible esperar y aplazar la decisión hasta que hubiéramos recibido tu respuesta. Aparte de que tampoco habrías podido, estando ausente, juzgar con precisión los hechos. Ha ocurrido del siguiente modo. Él se llama Piotr Petrovich Lusin. Tiene ya el grado de consejero áulico y es pariente lejano de Marfa Petrovna, cuya intervención ha sido decisiva en este asunto. A través de ella nos manifestó en primer lugar su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Fue convenientemente recibido, tomó un café con nosotras y al día siguiente mandó una carta en la que exponía con palabras enormemente respetuosas su proposición y rogaba una respuesta rápida y terminante. Es un hombre muy activo. Siempre está atareado y tiene que partir cuanto antes para San Petersburgo, de modo que valora cada minuto de su tiempo. Al principio, como es natural, nos quedamos desconcertadas, habiendo sido todo tan precipitado e inesperado. Estuvimos todo el día meditando y dándole vueltas a la proposición. Se trataba de un hombre fiable y bien situado, que sirve en 2 puestos y que ya ha amasado un capital. Es verdad que ya tiene 45 años, pero es bastante agradable de presencia y todavía puede gustar a las mujeres. En conjunto,
Es un hombre de lo más respetable y decente, aunque algo hosco y si acaso un tanto altivo. Pero podría ser solo la primera impresión. Por eso te prevengo, querido Rodia, para que cuando lo conozcas en San Petersburgo, cosa que ocurrirá en breve, no te precipites en tus juicios, ni seas demasiado severo con él, como acostumbras, si encuentras algo en él que a primera vista no es de tu agrado. Te digo esto en previsión de lo que pudiera pasar, si bien estoy convencida de que te causará una impresión favorable. Por otra parte, para conocer a una persona, sea la que sea, es preciso acercarse a ella gradualmente y con cautela, para no dejarse llevar por los prejuicios ni incurrir en errores que luego cuesta tanto corregir y subsanar. Y son muchos los indicios que llevan a pensar que Piotr Petrovich es un hombre digno de todo respeto. En su primera visita nos hizo saber que es una persona práctica, pero que comparte muchas de las convicciones de nuestras más jóvenes generaciones, como él mismo las llamó, y es enemigo de todos los prejuicios. Habló de muchas otras cosas, pues se diría que es algo vanidoso y le encanta que le escuchen, aunque esto casi no se puede ni considerar un defecto. Yo, por descontado, apenas me enteré de nada, pero Dunia me ha explicado que, aunque no tiene una gran formación, es inteligente y parece una buena persona. Ya conoces el carácter de tu hermana, Rodia. Es una muchacha resuelta, sensata, paciente y generosa, aunque con un corazón apasionado, como he tenido ocasión de comprobar. Naturalmente, ni por parte de ella ni por parte de él entran aquí en juego un amor especial. Pero Dunia, además de ser una muchacha inteligente, es también una criatura noble como un ángel, y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, también se preocupará por la felicidad de ella, y por el momento no tenemos buenas razones para dudar de esto último. Aunque hay que reconocer que todo se ha hecho deprisa y corriendo. Por lo demás, se trata de un individuo muy precavido y se dará cuenta indudablemente de que su propia felicidad conyugal será tanto más sólida cuanto más feliz sea Dunechka a su lado. En lo tocante a ciertas disparidades de carácter, a ciertos viejos hábitos e incluso a ciertas diferencias de parecer, algo inevitable hasta en los matrimonios más felices, la propia Dunechka me ha dicho que confía en sí misma, que no hay motivos para inquietarse y que es capaz de soportar muchas cosas, con tal de que sus futuras relaciones sean honradas y justas. De entrada también a mí me ha parecido un hombre algo brusco, por ejemplo, pero eso puede obedecer precisamente a su franqueza, y así debe de ser, sin duda. En su segunda visita, por ejemplo, cuando ya había recibido el consentimiento de Dunia, declaró en el curso de la conversación que ya antes de conocerla a ella se había propuesto casarse con una joven honrada pero sin dote, preferentemente con una que supiera por experiencia propia lo que es la pobreza, ya que, según explicó, no es conveniente que el marido se sienta en deuda con la mujer. En cambio, es mucho mejor que la mujer vea en su marido a su benefactor. Debo precisar que él se expresó con palabras más delicadas y amables que las mías, pues se me ha olvidado lo que dijo exactamente y recuerdo solo su sentido. Además, no era algo que tuviera pensado decir de antemano, y es evidente que se fue de la lengua, dejándose llevar por el calor de la conversación hasta el punto de que después trató de desdecirse y de suavizar sus palabras. De todos modos, a mí me parecieron demasiado rudas, y así se lo comenté después a Dunia. Pero Dunia me replicó, con cierta irritación, que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que duda cabe de que tiene razón. Antes de decidirse, Dunechka no había pegado ojo en toda la noche, y pensando que yo ya me había dormido, se levantó de la cama y se pasó la noche paseando de un lado a otro de la habitación.
Finalmente se puso de rodillas y rezó con fervor delante del icono. Por la mañana me comunicó que había tomado una decisión. Ya he mencionado que Piotr Petrovich va a viajar próximamente a San Petersburgo. Tiene mucho que hacer en la capital, donde pretende establecerse como abogado. Hace años que lleva toda clase de demandas y pleitos, y recientemente ha ganado un pleito muy importante. Necesita instalarse en San Petersburgo porque tiene un caso muy importante en el Senado. De ese modo, querido Rodia, te puede ser de mucha utilidad en todos los sentidos. Y Dunia y yo estamos de acuerdo en que podrías, a partir de este mismo día, empezar de una vez por todas tu futura carrera, dando por sentado que tienes asegurado el porvenir. Ay, ojalá se cumpla. Sería algo tan beneficioso que solo puede entenderse como una bendición del Todopoderoso. Dunia no piensa en otra cosa. Ya nos hemos atrevido a decirle algunas palabras sobre el particular a Piotr Petrovich. Se ha mostrado cauto y ha respondido que, como es natural y dado que no va a poder pasarse sin un secretario, siempre será mejor, evidentemente, pagarle un sueldo a un pariente que a un desconocido, por poco que esté capacitado para desempeñar esa tarea, como si tú no estuvieras capacitado. No obstante, también ha manifestado sus dudas acerca de si tus estudios en la universidad te dejarán suficiente tiempo para trabajar en su bufete. Por esta vez, así quedó zanjada la discusión, pero Dunia no piensa ahora en otra cosa. Lleva ya algunos días en un estado febril y ha elaborado un proyecto encaminado a que llegues a ser con el tiempo un colaborador e incluso un socio de Piotr Petrovich en el desempeño de sus labores procesales, habida cuenta de que estás estudiando en la Facultad de Derecho. Yo, Rodia, estoy totalmente de acuerdo con ella y comparto sus planes y esperanzas que me parecen perfectamente viables. A pesar de las reticencias actuales de Piotr Petrovich, muy comprensibles, dado que todavía no te conoce, Dunia está firmemente convencida de que conseguirá lo que se proponga gracias a su buena influencia sobre su futuro marido. De eso no tiene ninguna duda. Naturalmente, hemos tenido mucho cuidado de no decirle nada a Piotr Petrovich de nuestros sueños para el futuro y, sobre todo, de que tú vayas a ser socio suyo. Es un hombre práctico y, con toda probabilidad, habría acogido la noticia con enorme frialdad y sencillamente le habría parecido una quimera. Del mismo modo, ni Dunia ni yo le hemos dicho aún una sola palabra que aludiera a nuestra firme esperanza de que nos ayude a pagarle los estudios en la universidad, a pagártelos a ti. Si no le hemos dicho nada, ha sido en primer lugar porque en cualquier caso acabará por saberlo, y es muy probable que, sin malgastar palabras, él mismo proponga algo así. Solo faltaría que le negara ese favor a Dunechka, y más teniendo en cuenta que tú podrías convertirte en su mano derecha en el bufete, y de ese modo recibirías esa ayuda no como una limosna, sino en concepto de bien merecido salario. Así es como quiere arreglarlo Dunechka, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. La segunda razón por la que no se lo hemos dicho es que me gustaría que, con ocasión de vuestra próxima entrevista, puedas estar a la par de él. Cada vez que Dunia le ha hablado de ti con entusiasmo, él ha respondido que no se puede juzgar a nadie sin tratarlo de cerca y que solo cuando te haya conocido podrá formarse una opinión de ti. Quiero que sepas, mi adorado Rodia, que he pensado por distintas razones, las cuales, por cierto, nada tienen que ver con Piotr Petrovich, sino que son cosas mías, personales. Puede que meros caprichos de vieja, caprichos. He pensado que acaso lo mejor que puedo hacer después de la boda es seguir viviendo por mi cuenta, como vivo ahora, en lugar de irme a vivir con ellos. Estoy convencida de que él va a tener la generosidad y la delicadeza de invitarme y proponerme que no me separe otra vez de mi hija. Y si no ha sacado el tema hasta la fecha, habrá sido, como es natural, porque esas cosas se dan por supuestas
y no hay ni que decirlas, pero yo no pienso aceptar. He podido observar en más de una ocasión que los hombres casados no se llevan bien con las suegras. Y no solo no deseo ser una carga para nadie, sino que quiero vivir con entera libertad mientras tenga un pedazo de pan que llevarme a la boca y unos hijos como tú y como Dunechka. A poder ser, me instalaré cerca de vosotros dos, Rodia, porque he reservado lo mejor para el final de esta carta. Debes saber, querido mío, que es posible que nos reunamos muy pronto los tres y podamos abrazarnos después de esta separación que dura ya casi 3 años. Ya está decidido, con toda seguridad, que Dunia y yo vamos a viajar a San Petersburgo. Todavía no sé en qué fecha exacta, pero en cualquier caso será muy pronto, posiblemente dentro de una semana. Todo depende de lo que disponga Piotr Petrovich. En cuanto esté mínimamente instalado en San Petersburgo, nos lo comunicará de inmediato. Por una serie de consideraciones suyas, le gustaría que la ceremonia nupcial se celebrara cuanto antes, e incluso, si fuera posible, celebrar la boda en el actual periodo libre de ayuno, y si no hubiera tiempo ahora, en vista de lo breve del plazo, dejaría para justo después de la vigilia de la Asunción. Para entonces lo dejaría. ¡Oh, con cuánta alegría! Te estrecharé contra mi pecho. Dunia está muy agitada, pensando en la dicha de volver a verte, y ha dicho una vez, en broma, que ya solo por eso se casaría con Piotr Petrovich. Es un ángel. Ahora mismo no te escribe y solo me ha pedido que te diga que tiene tantas cosas que contarte, tantas, que no está por la labor de coger la pluma, porque en unas cuantas líneas no podría decirte apenas nada y solo iba a servirle para ponerse triste. Me ha encargado, eso sí, que te abrace fuerte y que te mande innumerables besos, aunque muy probablemente nos veamos muy pronto. De todos modos, un día de estos te enviaré algún dinero, cuanto más mejor. Ahora, como todo el mundo se ha enterado de que Dunechka se casa con Piotr Petrovich, ahora también mi crédito ha aumentado y sé seguro que Afanasi Ivanovich estará dispuesto a prestarme, a cuenta de mi pensión, hasta 75 rublos. Así que a lo mejor te mando 25 rublos. O puede que hasta 30. Te mandaría más, pero me preocupan los gastos del viaje. Y aunque Piotr Petrovich ha tenido la bondad de sufragar, en parte, el coste del desplazamiento y va a ocuparse concretamente del traslado de nuestro equipaje y de un gran baúl, por mediación de unos conocidos al parecer, de todos modos, tenemos que pensar también en nuestra llegada a San Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin algo de dinero, aunque solo sea para los primeros días. De todos modos, Dunechka y yo lo hemos calculado todo al detalle, y no parece que el viaje vaya a costarnos mucho. Desde aquí hasta el ferrocarril solo hay 90 verstars, y por lo que pueda pasar, ya nos hemos puesto de acuerdo con un cochero conocido. Y una vez allí, Dunechka y yo podemos viajar tan ricamente en tercera clase. Así que es muy posible que en vez de 25 rublos te mande 30 al final. Pero ya es suficiente. He llenado 2 hojas completas y ya no me queda sitio. Toda nuestra historia, hay que ver las cosas que nos han pasado. Y ahora, mi queridísimo Rodia, te abrazo hasta nuestro próximo encuentro y te bendigo con mi bendición de madre. No dejes de querer a Dunia, a tu hermana, Rodia. Tienes que quererla tanto como ella te quiere a ti. Y debes saber que ella te quiere inmensamente, más que a ella misma. Es un ángel. Y tú, Rodia, tú eres nuestra única esperanza y nuestra única ilusión. Basta con que tú seas feliz para que nosotras seamos felices. ¿Sigues rezándole a Dios, Rodia, como solías hacer? ¿Y crees en la misericordia de nuestro Creador y nuestro Salvador? Temo, en el fondo de mi corazón, que te haya visitado la moda actual del descreimiento. Si así fuera, rezo por ti. Acuérdate, querido, de cómo en tu infancia, en vida de tu padre, balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas y de lo felices que éramos entonces. Adiós, o mejor hasta la vista. Te abrazo muy fuerte
y no me canso de besarte. Tuya hasta la muerte, Pulgeria Raskolnikova. Prácticamente, durante toda la lectura, desde el principio mismo de la carta, la cara de Raskolnikov estuvo bañada en lágrimas. Pero al acabar se le había puesto pálida, con las facciones contraídas por un espasmo y una sonrisa dura, amarga, maligna, serpenteaba en sus labios. Apoyó la cabeza en la almohada escuálida y manoseada y estuvo un buen rato meditando. El corazón le latía con fuerza y las ideas se atropellaban en su cabeza. Acabó sintiéndose agobiado en aquel cuartucho amarillo que parecía un armario o un baúl. Los ojos y la cabeza le pedían amplitud. Cogió el sombrero y salió. Esta vez no le preocupaba encontrarse con nadie en las escaleras, ni se acordaba. Se encaminó hacia la isla Vasilievsky, a través de la avenida V, como si lo reclamara allí algún asunto urgente. Pero, como era habitual en él, no sabía ni por dónde iba, murmurando palabras sueltas y hasta hablando consigo mismo en voz alta, para sorpresa de los transeúntes. Muchos lo tomaron por un borracho. 4. La carta de su madre había sido una tortura para él, pero en lo tocante al punto más importante, al punto capital, en ningún momento tuvo la más mínima duda, ni siquiera mientras leía la carta. Lo fundamental del asunto estaba ya decidido en su cabeza, irrevocablemente decidido. Mientras yo viva, no se celebrará esa boda. ¡Al diablo con el señor Luzhin! Si es más que evidente, mascullaba para sí con una sonrisa irónica, celebrando de antemano maliciosamente el éxito de su resolución. No, madre, no. Dunia, a mí no me engañáis. Y todavía se disculpan por no haberme pedido consejo y haber decidido por su cuenta. Pues claro, ¿se creen que ya no hay vuelta atrás? Ya veremos si hay o no hay vuelta atrás. Menuda excusa. Piotr Petrovich es un hombre tan ocupado que solo puede casarse a la carrera. Poco menos que subido en el tren. No, Dunechka. Me doy cuenta de todo y sé muy bien cuáles son todas esas cosas que tienes que contarme. Como también sé en qué estuviste pensando toda esa noche mientras paseabas de un lado a otro de la habitación y lo que le rogaste en tus oraciones a la Virgen de Kazán que tiene nuestra madre en su alcoba. Se hace dura la ascensión al Gólgota. Así que la decisión está tomada. ¿Piensa usted casarse, Avdotia Romanovna, con un hombre de negocios? ¿Un hombre sensato que cuenta con un capital, que ya ha amasado un capital? Eso es más respetable, más imponente. Que sirve en 2 puestos y que comparte las convicciones de nuestras más jóvenes generaciones, como escribe mi madre, y parece una buena persona, como señala la propia Dunechka. Eso parece lo mejor de todo. ¿Y cómo lo parece? Como lo parece, va Dunechka y se casa. Magnífico, magnífico. Me gustaría saber de todos modos, ¿por qué me habla mi madre de las más recientes generaciones? ¿Lo hace solo para describir al personaje? ¿O lo que pretende en última instancia es que mire con buenos ojos al señor Luzhin? Pero qué astutas. Sería interesante aclarar otra circunstancia. ¿Hasta qué punto fueron sinceras la una con la otra aquel día y aquella noche, y si lo han sido desde entonces? ¿Hasta qué punto fueron sinceras la una con la otra aquel día y aquella noche, y si lo han sido desde entonces? ¿Se lo dijeron todo abiertamente, con palabras? ¿O eran las dos conscientes de que compartían un mismo sentimiento y unas mismas ideas y de que así no era necesario decirlo todo y era inútil hablar? Es muy probable que fuera así. Al menos en parte. La carta dejaba claro que a mi madre le había parecido brusco. Algo brusco. Y en su ingenuidad se había apresurado a comentárselo a Dunia, y ésta, lógicamente, se había enfadado y había respondido con cierta irritación. Pues claro,
¿Cómo no enfadarse cuando todo es evidente, sin necesidad de preguntas ingenuas, y se ha decidido que no hay nada más que hablar? Y en cuanto a eso de no dejes de querer a Dunia, ella te quiere a ti más que a sí misma. ¿No será que los remordimientos de conciencia la torturan secretamente por haber aceptado sacrificar su hija a su hijo? Tú eres nuestra esperanza, lo eres todo, madre. Su irritación era cada vez más intensa, y de haberse encontrado en esos momentos con el señor Luzhin, es posible que lo hubiera matado. Es verdad. Prosiguió persiguiendo las ideas que se arremolinaban en su cabeza. Es verdad que hay que proceder gradualmente y con cautela para conocer a un hombre. Pero el señor Luzhin no deja lugar a dudas. Sobre todo es un hombre de negocios y parece una buena persona. Él se ocupa del equipaje. El baúl grande corre de su cuenta casi nada. ¿Quién ha dicho que no es una buena persona? Y esas dos, la prometida y la madre, contratan a un aldeano para que las lleve en telega, cubierta con arpillera. Así he viajado yo, no pasa nada. Si solo son 90 verstas. Y desde allí podemos viajar tan ricamente en tercera clase como 1000 verstas más. Y eso es lo razonable. Hay que vivir con lo que uno tiene, pero ¿usted qué dice, señor Luzhin? Porque se trata de su prometida. Y no vaya a decirme que no sabe que la madre ha tenido que pedir un préstamo a cuenta de la pensión para los gastos del viaje. Sin duda, es un asunto comercial, como otro cualquiera. Una empresa para beneficiarse mutuamente, en pie de igualdad. Así que los gastos son también compartidos. El pan y la sal a partes iguales, pero el tabaco cada uno el suyo, como dice el refrán. Pero también en esto, el hombre de negocios las ha engañado. El equipaje es más barato que los billetes de ellas, suponiendo incluso que no les salga gratis. ¿Será posible que ninguna de las dos vea nada de esto? ¿O será que no quieren verlo? Están tan contentas, tan contentas. Pensar que esto solo son las flores y los verdaderos frutos aún están por llegar. Porque aquí lo más grave no es la tacañería, no es la cicatería que demuestra. Lo más grave es el tono de todo esto. Porque así será el tono después del matrimonio. Esto es un anuncio de lo que vendrá. Y mi madre, en cualquier caso, ¿cómo pretende darse la gran vida? ¿Con qué va a presentarse en San Petersburgo? ¿Con 3 rublos de plata y un par de billetitos, como dice esa vieja? ¡Ay! ¿Con qué espera vivir después en San Petersburgo? Porque ya se ha dado cuenta, por ciertos indicios, de que no va a poder vivir con Dunia después de la boda, ni siquiera al principio. Seguro que a ese hombre tan simpático algo se le habrá escapado y se lo habrá dejado claro, aunque mi madre lo niegue con grandes aspavientos. Soy yo la que no acepta. ¿En quién confía entonces? ¿Piensa mantenerse con los 120 rublos de pensión, menos lo que le debe a Afanasi Ivanovich? Allí se dedica a tejer chales de lana y a bordar manguitos, dejándose la vista. Pero esas prendas solo le reportan 20 rublos anuales, a sumar a los 120, lo sé de buena tinta. De modo que, al final, confían en los nobles sentimientos del señor Luzhin. Seguro que me ofrece su ayuda, e insistirá en que acepte. Ya puede esperar sentada. Con esas hermosas almas schillerianas siempre pasa lo mismo. Hasta el último momento engalanan al hombre con plumas de pavo real. Hasta el último momento. Confían en el bien e ignoran el mal, y aunque presienten la otra cara de la moneda, no están dispuestas por nada del mundo a llamar a las cosas por su nombre mientras puedan evitarlo.
Solo de pensarlo se sienten fatal, ahuyentan la verdad con las 2 manos, hasta el instante en que el hombre que han engalanado les suelta un puñetazo en toda la nariz. Me gustaría saber si el señor Luzhin ha sido condecorado. Me apuesto lo que sea a que luce a Ana en el ojal y que la lleva cada vez que va a comer con contratistas y comerciantes. Seguro que se la pone en la boda. ¡Que se vayan al diablo! Bueno, mi madre es como es. ¿Qué le va a hacer? Que Dios la bendiga. Pero Dunia, ¿cómo ha sido capaz? Dunechka, querida, ¿cómo la conozco? Tenía usted cerca ya de 20 años cuando nos vimos por última vez. Desde entonces entiendo su carácter. Escribe mi madre que Dunechka es capaz de soportar muchas cosas. Eso ya lo sabía. Hace 2 años y medio que lo descubrí. Y desde entonces llevo 2 años y medio pensando justamente en eso, en que Dunechka es capaz de soportar muchas cosas. Si pudo soportar lo del señor Svidriaguilov, con todas sus complicaciones, eso quiere decir que efectivamente es mucho más lo que puede soportar. Y ahora se le ha ocurrido a mi madre y a ella que también va a poder soportar al señor Luzhin, el mismo que ha expuesto la teoría de que son preferibles las mujeres sacadas de la pobreza y que se lo deben todo a sus maridos, teoría que ha expuesto para colmo poco menos que en su primera cita. Bueno, admitamos que se le ha escapado, a pesar de que es un hombre racional, así que es posible que no se le haya escapado, sino que tuviera la intención de dejar las cosas claras desde el principio. Pero Dunia, ¿qué pasa con Dunia? Porque ya se da cuenta de qué clase de hombre es, pero va a tener que vivir con él. Ella es capaz de alimentarse únicamente a base de agua y de pan negro, pero jamás vendería su alma. Nunca renunciaría a su libertad espiritual por el bienestar material. No lo cambiaría por todo Schleswig-Holstein y no digamos ya por el señor Luzhin. No, por lo que yo sabía de ella, Dunia no era así. Y no, claro que no, seguro que no ha cambiado. No hay ni qué decir lo que habrá sido la vida con los Svidriaguilov. Tiene que ser muy duro pasarse la vida sirviendo como institutriz en provincias por 200 rublos. Pero yo sé de todos modos que mi hermana preferiría ser una negra en una plantación o una letona al servicio de un alemán del Otse antes de envilecer su alma y su sentido moral atándose a un hombre al que no respeta y con el que no tiene nada en común. Atándose de por vida y solo por su propio interés. Y aunque el señor Luzhin estuviera hecho de oro puro y de un brillante de una sola pieza, tampoco en ese caso aceptaría convertirse en la concubina legítima de ese señor. ¿Por qué ha dado ahora su consentimiento? ¿Dónde reside el secreto? ¿Cuál es la clave del enigma? La cosa está clara. Jamás se vendería por ella misma, por su bienestar, ni tan siquiera por librarse de la muerte. Pero por otro, vaya si se vende. Por un familiar, por alguien a quien adora, sí que se vende. Ese es todo el secreto. Se vende por su hermano, se vende por su madre, se vende a sí misma. En estos casos, si no hay más remedio, sometemos nuestro sentido moral, la libertad, la tranquilidad, hasta la conciencia. Todo lo llevamos al mercadillo. Al diablo nuestra vida, lo que sea con tal de que las personas a las que queremos sean felices. Es más, elaboramos nuestra propia casuística y aprendemos a ser unos jesuitas, y hasta es posible que por un tiempo seamos capaces de consolarnos, convenciéndonos a nosotros mismos de que ese era nuestro deber y de que está clara como el día. Y de que lo hemos hecho por una buena causa. Así es como somos, la cosa está muy clara. Es evidente que en este negocio al que aparece en primer plano, el que aparece en primer plano, no es otro que Rodion Romanovich Raskolnikov. Pues claro,
puede proporcionarle la felicidad, permitir que siga en la universidad, hacer de él un socio en el bufete, asegurar su porvenir. A lo mejor, andando el tiempo, llega a ser un ricachón, un hombre respetado, cubierto de honores. Y hasta puede que acabe siendo alguien famoso. ¿Y mi madre? Se trata de Rodia, su adorado Rodia, el primogénito. Por el primogénito, ¿quién no sacrificaría a una hija así? Oh, corazones queridos e injustos. Más aún en tal caso, muy probablemente, ni siquiera renegaríamos del destino de Sonechka. Sonechka Marmeladova, la eterna Sonechka, mientras el mundo exista. Pero, ¿habéis medido vosotras dos la magnitud del sacrificio? ¿Y bien? ¿Está al alcance de vuestras fuerzas? ¿Es útil? ¿Es razonable? Sabrás, Dunechka, que el destino de Sonechka no es ni mucho menos más detestable que el destino del señor Luzhin. No puede haber amor, dice mi madre. ¿Y qué pasa si aparte de amor tampoco puede haber respeto? Y hay, por el contrario, aversión, desprecio, repulsión. Entonces, ¿qué? En ese caso, además, no habrá más remedio que cuidar el aseo. ¿No es verdad? ¿Os dais cuenta de lo que este aseo significa? ¿Os dais cuenta de que el aseo del señor Luzhin es igual que el aseo de Sonechka, o puede que incluso peor? Puede que más miserable, puede que más vil, porque en vuestro caso, Dunechka, al fin y al cabo, ese es el trato a cambio de ciertas comodidades. Mientras que en el suyo se trata simplemente de no morirse de hambre. Ese aseo Dunechka cuesta un dineral. Bueno, ¿y si luego resulta que no estaba al alcance de vuestras fuerzas? ¿Os vais a arrepentir? ¿Cuántos lamentos os va a costar? ¿Cuánto pesar y cuántas maldiciones? ¿Cuántas lágrimas derramadas en secreto porque vosotras no sois como Marfa Petrovna? ¿Y qué será entonces de nuestra madre? Si ya ahora está intranquila, si sufre, ¿qué pasará entonces cuando lo vea todo claro? ¿Y qué pasará conmigo? En realidad, ¿qué pensabais de mí? No quiero vuestro sacrificio, Dunechka. No lo quiero, madre. Esto no va a ocurrir mientras yo viva. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No lo acepto. De pronto recapacitó y se detuvo. ¿Qué no va a ocurrir? ¿Y tú qué vas a hacer para que no ocurra? ¿Prohibirlo? ¿Con qué derecho? ¿Qué puedes prometerles a tu vez para arrogarte ese derecho? ¿Consagrarles todo tu destino, todo tu futuro cuando termines tus estudios y consigas un trabajo? Eso ya lo hemos oído antes y no son más que palabras. Pero ¿y ahora? Porque en este asunto hay que hacer algo ahora mismo. ¿Lo entiendes? ¿Qué estás haciendo ahora? Las estás desplumando. El dinero lo han pedido prestado a cuenta de la pensión de 100 rublos y han tenido que pedir un anticipo a los Svidriaglov. De los Svidriaglov, de Afanasi Ivanovich Barkhursin, ¿cómo piensas librarlas, futuro millonario, Zeus que dispone de su destino, de aquí a 10 años? En 10 años tu madre habrá tenido tiempo de quedarse ciega tejiendo chales y puede que también llorando sin parar. Tantas privaciones la habrán dejado en los huesos. ¿Y tu hermana? Bueno, imagínate lo que puede ser de tu hermana dentro de 10 años o a lo largo de estos 10 años. ¿Lo adivinas? Así se angustiaba y se mortificaba, haciéndose estas preguntas, no sin cierto regodeo. De todos modos, esas preguntas no eran nuevas, no habían surgido de repente, sino que eran viejas, constantes, familiares. Hacía ya mucho que habían empezado a desgarrarle el corazón y se lo habían destrozado. Ya hacía tiempo que había brotado en él aquella amargura que ahora experimentaba. Había ido creciendo, se había acumulado,
y en los últimos tiempos había madurado y se había concentrado, adoptando la forma de una pregunta espantosa, salvaje y fantástica que atormentaba su corazón y su cabeza y que exigía, a toda costa, una respuesta. Y justo entonces la carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Estaba claro que ya no había tiempo para lamentarse, ni para sufrir indolentemente, preocupándose tan solo de las preguntas que exigían una respuesta, sino que era imprescindible hacer algo, y hacerlo ya mismo, cuanto antes. En cualquier caso, tenía que actuar sin demora, de inmediato. Había que tomar una decisión, la que fuera, o renunciar por completo a la vida, exclamó de pronto con frenesí. Aceptar obediente el destino. O renunciar por completo a la vida, exclamó de pronto con frenesí. Aceptar obediente el destino tal y como es, de una vez por todas, sofocando todas mis aspiraciones, renunciando a cualquier derecho a actuar, a vivir, a amar. ¿Entiende usted? ¿Entiende, honorable señor, lo que significa no tener a dónde ir? ¿Entiende usted? ¿Entiende, honorable señor, lo que significa no tener a dónde ir? Recordó de pronto la pregunta de Marmelado de la víspera. Porque todo el mundo necesita tener a dónde ir. Se estremeció súbitamente. Le había venido a la cabeza otra idea, también del día anterior. Pero no se estremeció porque le hubiera venido a la cabeza esa idea. Él ya sabía que iba a volver, lo presentía, lo estaba esperando. Además, no es que esa idea se le hubiera ocurrido la misma víspera, ni mucho menos. Pero la diferencia estaba en que hacía un mes, e incluso el día anterior, no pasaba de ser un sueño. Pero ahora de pronto, no se le presentaba como un sueño, sino con una forma nueva, inquietante y totalmente desconocida. Y de repente había caído en la cuenta. Sintió como una súbita inspiración y se le nubló la vista. Rápidamente miró a su alrededor como buscando algo. Quería sentarse, necesitaba un banco. Se encontraba en ese momento en el Boulevard K. Vio un banco delante de él a unos 100 pasos. Fue andando hacia él lo más deprisa que pudo, pero por el camino ocurrió un pequeño incidente que atrajo toda su atención por un momento. Mientras buscaba el banco con la mirada, advirtió que una mujer marchaba como 20 pasos por delante de él, pero al principio no le hizo más caso que a los demás objetos con los que se había cruzado en su camino. Muchas veces había llegado a su casa, por ejemplo, sin acordarse del camino que había tomado, y ya estaba acostumbrado a andar así. Pero había algo extraño en aquella mujer. Algo que desde el primer momento saltaba a la vista, por lo que poco a poco fue fijándose en ella. Al principio de mala gana y a regañadientes, pero después cada vez con más determinación. De repente estaba empeñado en saber qué era lo que tenía de raro la mujer. Para empezar, debía de ser una muchacha muy joven. A pesar del intenso calor, iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla y sin guantes, balanceando los brazos de un modo un tanto grotesco. El vestido, de seda ligera, un vestido de género, lo llevaba puesto de una forma muy extraña, mal abrochado y con un desgarrón en el talle, justo en el comienzo de la falda. Un jirón de tela se había desprendido y le colgaba, suelto a la espalda. Una pañoleta le rodeaba el cuello desnudo, si bien le caía por un lado como si estuviera torcida. Para colmo, la muchacha titubeaba al andar, tropezándose y tambaleándose a cada paso. Este encuentro acabó despertando la curiosidad de Raskolnikov. Dio alcance a la muchacha justo cuando llegaban al banco, y en ese momento ella se desplomó sobre una esquina del asiento, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos, aparentemente muerta de cansancio. Al fijarse en ella, Raskolnikov adivinó enseguida que estaba borracha como una cuba. Era una visión tan chocante como sobrecogedora. Llegó a pensar que a lo mejor se había confundido. Tenía delante una carita extremadamente juvenil, de unos 16 años, si es que no eran 15,
menuda, muy rubia, bonita, pero toda congestionada y como abotargada. La chiquilla no parecía darse cuenta de nada. Había pasado una pierna por encima de la otra, levantándola de un modo indecente, y todo parecía indicar que no era consciente de encontrarse en plena calle. Raskolnikov no se sentó, aunque tampoco le apetecía marcharse, sino que se quedó parado delante de la muchacha, desconcertado. El boulevard, poco frecuentado por lo general, estaba a esa hora, pasada la 1 y con aquel calor sofocante, prácticamente desierto. No obstante, en un lateral, a unos 15 pasos, se había detenido un caballero que aparentemente estaba deseoso de acercarse a la chiquilla con algún propósito. Lo más probable es que él también la hubiera visto desde cierta distancia y estuviera tratando de aproximarse a ella, pero Raskolnikov se lo impedía. No hacía más que dirigirle miradas furibundas, tratando, eso sí, de que no se diera cuenta, y esperaba impaciente su turno, una vez que se hubiese alejado aquel molesto vagabundo. La cosa estaba clara. Aquel señor tendría unos 30 años. Era grueso, tirando a obeso, con buen color, de labios sonrosados y con bigote. Vestía con elegancia. Raskolnikov se puso muy furioso. De pronto le entraron ganas de insultar como fuera a aquel orondo petimetre. Dejó un momento a la chica y se acercó al señor. Usted! Svidriaglov. ¿Qué se le ha perdido por aquí? Le gritó apretando los puños y riéndose con unos labios que echaban espumarajos de rabia. ¿A qué se refiere?, preguntó el caballero con severidad, frunciendo el ceño y mostrando un altivo estupor. «Váyase de aquí. A eso me refiero». «¿Cómo te atreves, canalla?», y blandió su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados, sin tener en cuenta que aquel individuo tan corpulento podía deshacerse de dos como él. Pero en ese momento alguien lo agarró por detrás con fuerza. Un guardia municipal se interponía entre los dos. «Calma, señores. No se permiten peleas en un lugar público. ¿Qué quiere usted? ¿Cómo se llama?», le preguntó en tono severo a Raskolnikov, fijándose en sus andrajos. Raskolnikov lo miró atentamente. Tenía una cara brava de soldado, con bigote y patillas canosas, y una mirada inteligente. «Es usted el hombre que necesito», gritó cogiéndolo del brazo. «Me llamo Raskolnikov y he sido estudiante. También usted puede saberlo». Se dirigió al otro caballero. «Y usted venga conmigo. Tengo que enseñarle una cosa». Y cogiendo de la mano al guardia, lo condujo hasta el banco. «Ya lo está viendo. Borracha como una cuba. Hace un momento venía por el boulevard. Cualquiera sabe quién es y a qué se dedica. Pero no parece que sea del oficio. Lo más probable es que alguien la haya emborrachado y la haya engañado por primera vez, ¿me entiende? Y luego la han dejado así en la calle. Dese cuenta. Tiene el vestido hecho jirones. Fíjese en cómo lo lleva puesto. Se ve que la han vestido. No se ha vestido sola, y la han vestido manos inexpertas. Masculinas. Es evidente. Y ahora mire hacia allí, a ese petimetre, con el que he estado a punto de llegar a las manos. No lo conozco de nada. Es la primera vez que lo veo. Pero él también ha visto hace un momento, yendo de camino, que la chiquilla iba bebida y no se daba ni cuenta de lo que hacía. Y ahora está ansioso por acercarse a ella y cogerla, en vista del estado en que se encuentra, y llevársela por ahí. No cabe duda. Hágame caso, no me equivoco. Yo mismo he visto cómo la miraba y la seguía. Solo que me he interpuesto. Y ahora solo está esperando a que me vaya, ya lo ve. Se ha apartado un poco y está ahí parado, haciendo como que lía un cigarrillo. ¿Cómo podemos impedírselo? ¿Cómo podemos hacer que ella se vaya a su casa? A ver, piense algo». El guardia lo comprendió todo al momento y empezó a reflexionar. Desde luego estaba claro lo que pretendía el señor Gordo, pero quedaba la chiquilla. El agente se inclinó sobre ella para examinarla de cerca, y una sincera compasión se reflejó en su semblante. «Ay, qué lástima», dijo moviendo la cabeza. «Si no es más que una niña. La han engañado, eso está claro. Escuche, señorita», empezó a llamarla. «¿Dónde vive usted?».
La muchacha abrió los ojos cansados y soñolientos, miró atontada a sus interrogadores e hizo un gesto de fastidio con la mano. «Escuche», dijo Raskolnikov. «Aquí tiene». Se rebuscó en el bolsillo y sacó 20 kopecks que había encontrado. «Aquí tiene. Llame a un cochero y dígale que la lleve a casa, pero hay que averiguar su dirección». «Señorita, señorita», empezó otra vez el guardia, cogiendo el dinero. «Ahora mismo llamo a un cochero y yo mismo la acompaño a casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde reside?» «¡Ay, largo! ¡Qué pesados!», balbuceó la chiquilla y volvió a rechazarlos con un gesto. «Ay, ay, ay, eso no está nada bien. ¡Qué vergüenza, señorita! ¡Ay, qué vergüenza!». El agente volvió a mover la cabeza mostrando su vergüenza, su lástima y su indignación. «La cosa no es fácil», dijo dirigiéndose a Raskolnikov y aprovechó para echarle un rápido vistazo de la cabeza a los pies. Debió de parecerle extraño, con esos andrajos, y le daba dinero. «¿La ha encontrado lejos de aquí?», le preguntó. «Ya se lo he dicho. Iba por delante de mí, tambaleándose, ahí al lado en el bulevar. En cuanto ha llegado al banco, se ha derrumbado». «Ay, señor, es una vergüenza lo que pasa ahora en el mundo. Es una criatura inocente y ya está borracha. La han engañado, qué duda cabe. Y ese vestido hecho jirones. Ay, cuánto vicio hay por todas partes. Y seguro que es de familia noble, de esas venidas a menos. Hay tantas hoy en día. Parece una muchacha refinada, como una señorita». Y volvió a inclinarse sobre ella. Posiblemente sus propias hijas se habrían criado así, como unas señoritas refinadas, bien educadas y habituadas a estar a la moda. «Lo importante», insistía Raskolnikov, «es impedir que ese sinvergüenza se salga con la suya. ¿Qué pasa si vuelve a intentar ultrajarla? Es evidente lo que pretende, ya lo está viendo. Ese canalla no se marcha». Raskolnikov hablaba fuerte y lo señalaba con el dedo. El otro le estaba oyendo y estuvo a punto de estallar de nuevo, pero se lo pensó mejor y se limitó a mirarlo con desprecio. A continuación se alejó lentamente otros 10 pasos y volvió a detenerse. «Podemos impedir que se salga con la suya, señor», respondió el suboficial pensativo. «Si la señorita nos dijera dónde hay que llevarla, si no... ¡Señorita! ¡Señorita!». Nuevamente se inclinó sobre ella. De repente la chiquilla abrió del todo los ojos, miró atentamente como cayendo en la cuenta de algo, se levantó del banco y echó a andar, volviendo por donde había venido. «¡Ah! Desvergonzados, no me dejan en paz», exclamó repitiendo una vez más el gesto de fastidio. Iba a buen paso, aunque tambaleándose como antes. El petimetre la siguió, pero por el otro lado de la avenida, sin quitarle la vista de encima. «No se preocupe, señor, no se lo voy a consentir», dijo resueltamente el guardia bigotudo y fue detrás de ellos. «¡Ay, cuánto vicio hay en estos tiempos!», repitió en voz alta y suspiró. En ese mismo instante, Raskolnikov notó como un pinchazo. Al momento se sintió profundamente alterado. «Escuche», le dijo por detrás al guardia bigotudo. Este se volvió. «Olvídese del asunto. ¿Qué más le da? Déjela marchar, que se divierta», señaló al petimetre. «¿A usted qué más le da?». El guardia municipal no entendía nada y miraba con estupor. Raskolnikov se echó a reír. «Ay, ay, ay», exclamó el agente. Hizo un gesto de fastidio con la mano y fue detrás del petimetre y de la chiquilla. Seguramente había tomado a Raskolnikov por un lunático o por algo peor. «Se me ha llevado los 20 kopecks», se dijo con rabia Raskolnikov al quedarse solo. «Ahora solo falta que el otro le pague también para que le deje a la muchacha y asunto concluido. ¿Quién me mandaría a mí meterme a ayudar? ¿Y quién soy yo para ayudar? ¿Con qué derecho? Allá ellos, si se devoran vivos. ¿A mí? ¿Qué más me da a mí? ¿Y cómo me he atrevido a darle esos 20 kopecks? Ni que fueran míos». A pesar de estas palabras tan extrañas, empezó a sentirse bastante mal. Se sentó en el banco, que ahora estaba vacío.
Sus pensamientos eran incoherentes. En general, se le hacía muy difícil pensar en nada en esos momentos. Le habría gustado quedarse en blanco, olvidarlo todo, después despertar y empezar una nueva vida. Pobre cría, se dijo mirando el extremo vacío del banco. Volverá en sí, se echará a llorar. Después su madre se dará cuenta. Primero le pegará, después la azotará con saña, de una forma humillante, y hasta puede que la eche de casa. Y si no la echa, andará por ahí husmeando una Daria Franzbesna cualquiera, y muy pronto la pobre chiquilla la veremos rondando de acá para allá. Enseguida viene el hospital. Eso le suele pasar a las que viven con una madre muy decente y tienen que hacer sus locuras a escondidas. Y después de vuelta al hospital, bebida, tabernas, más hospitales. A los 2 o 3 años ya está impedida. Y esa ha sido toda su vida con 18 o 19 años. No habré visto yo casos. ¿Y cómo han acabado así? Pues así es como han acabado. ¿Qué se le va a hacer? No hay más remedio, dicen. Todos los años, según cuentan, un tanto por ciento tiene que marchar por ese camino al infierno. Supongo para no molestar a los demás y permitir la renovación. Un tanto por ciento. Espléndidas palabras, la verdad. Son tan tranquilizadoras, tan científicas. Con eso está todo dicho. Es un tanto por ciento, no hay de qué preocuparse. Claro, si usaran otra expresión, entonces a lo mejor resultaba más preocupante. Pero ¿y si Dunechka entrara a formar parte de ese tanto por ciento? O, si no de ese de otro. ¿Pero a dónde voy yo?, pensó de repente. Qué raro. ¿Había salido de casa para algo concreto? En cuanto he terminado la carta he salido. Iba a la isla Vasilyevsky a ver a Razumgin. Sí, eso es, ya me acuerdo, sí, pero ¿para qué? ¿A cuento de qué? Me había venido a la cabeza la idea de ir a ver a Razumgin. Qué curioso. Estaba sorprendido de sus propios actos. Razumgin era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Curiosamente, mientras estuvo en la universidad, Raskolnikov apenas se relacionaba con sus compañeros. Evitaba a todo el mundo. Nunca iba a ver a nadie y tampoco le gustaba nunca recibir visitas. Así que de pronto le dieron la espalda. No tomaba parte ni en las reuniones, ni en las charlas, ni en las diversiones comunes. Estudiaba con ahínco, sin ahorrar esfuerzos, y por eso se había ganado el respeto de la gente, pero no su aprecio. Era muy pobre y demasiado orgulloso e insociable, como si guardara algún secreto. Bastantes compañeros tenían la impresión de que los miraba a todos ellos como a niños, por encima del hombro, como si los aventajara en madurez, en conocimientos y en convicciones, y como si sus propias convicciones e intereses quedaran muy por debajo. Con Razumgin, por alguna razón, sí tenía más trato. Bueno, tampoco es que tuviera mucho trato, pero sí se mostraba con él más sociable, más comunicativo. De todos modos, era imposible tener otra clase de relación con Razumgin. Era un joven extraordinariamente alegre y extrovertido, y tan bueno que parecía un tanto ingenuo. Pero esa aparente ingenuidad escondía hondura y dignidad. Sus mejores camaradas eran conscientes de eso, y todos le tenían afecto. No tenía un pelo de tonto, aunque es verdad que a veces resultaba un tanto simplón. Tenía un aspecto muy llamativo, alto y delgado, con el pelo moreno, iba siempre mal afeitado. De vez en cuando armaba algún escándalo y tenía fama de forzudo. Una noche, un grupo de amigos tumbó de un puñetazo a un vigilante que medía 12 versky de estatura. Podía beber sin tasa, pero también era capaz de quedarse sin probar gota. A veces iba muy lejos en sus diabluras, otras veces se mostraba de lo más comedido. Otro rasgo notable de Razumgin
era que nunca se sentía turbado por los fracasos ni hundido por las contrariedades. Podía vivir sobre un tejado si hacía falta, soportar el hambre más infernal y un frío fuera de lo común. Era extremadamente pobre y se mantenía exclusivamente de lo que sacaba en distintos trabajos. Tenía infinidad de recursos para ganarse la vida. Una vez se pasó todo el invierno sin calentar su habitación y aseguraba que así era incluso más agradable, porque con frío se duerme mejor. Recientemente él también se había visto obligado a dejar la universidad, aunque solo temporalmente, y estaba haciendo todo lo posible para enmendar su situación y poder reanudar sus estudios. Raskolnikov llevaba ya como 4 meses sin acercarse por su casa, y Rachumin ni siquiera sabía dónde vivía él. Un día, hacía de eso un par de meses, se habían encontrado por la calle. Pero Raskolnikov se desvió e incluso se cambió de acera para que su compañero no se diera cuenta. Y Rachumin, aunque se había dado cuenta, pasó de largo para no molestar a su amigo.